¿Cómo viste la cadena nacional del presidente? Bueno, con un nuevo tono, ¿no? Como más tranquilo, tratando de reconquistar a la sociedad, tratando de mostrarse un poco más razonable. A mí me cuesta confiar en estos tonos de cadena nacional cuando alguien lo hace después de un mal resultado. Lo importante es ver qué dice ese presupuesto. Hay algunas cosas que ya empezamos a mirar que no parecen ser muy consistentes. El tipo de cambio proyectado para el año que viene, que es más barato el que tenemos al día de hoy, en este momento. No se me ocurre cómo va a ser que el tipo de cambio va a bajar y va a terminar más barato que hoy dentro de un año, porque encima es para finales del año que viene. Después dice que va a haber algunos aumentos en algunas partidas sensibles de las que venimos señalando desde la oposición, es decir, teníamos algo de razón, evidentemente, y más allá de que tenemos que ver exactamente cuál es el aumento que prevé el presupuesto, nos hace pensar que no éramos ni degenerados, ni mandriles, ni ninguno de los insultos que el presidente nos fue propinando a lo largo de este año y pico, sino que estábamos viendo algo que sencillo, que es que había un sobreajuste en esas partidas, un ajuste intolerable en todo caso. Y bueno, veremos cómo podemos tratar el presupuesto con seriedad, porque la Argentina ya hace 2 años que tiene presupuesto y la verdad que es una anomalía muy grande para un país que pretende ser democrático y para una democracia constitucional, mejor dicho. No, y justamente en lo que estás planteando surgen dos preguntas. Al final, ¿había plata para estas áreas sensibles? Jubilación, discapacidad, universidades, o de repente, siendo una semana en la que el gobierno puede llegar a tener otro traspié y de cara a las elecciones de octubre, de repente se empieza a hablar de estos temas que no estaban en agenda. Porque la pregunta central es, si había plata, ¿por qué se está vetando la ley de emergencia en discapacidad pediátrica y universitaria? Bueno, se está vetando por una cuestión ideológica. La utopía del presidente es que el Estado se reduzca a su mínima expresión, ¿no? Que el Estado, diría que a más que su mínima expresión, que el Estado en algún punto desaparezca. Entonces, esa es su utopía, es lo que él cree, es su ideología, y ahí no tiene ningún miramiento. No le importa bueno, si no se atiende correctamente a las personas con discapacidad, si el Garraham queda desfinanciado y los médicos se van, o si la universidad pública colapsa en algún punto, ¿no? Y con todas las salvedades que uno también puede tener respecto de algunos organismos públicos que están burocratizados o que tienen malos problemas de funcionamiento, pero no se dedicó, como decía él, a auditar las pensiones. Lo hizo mal, al final, con crueldad, sin miramientos, cuando es una tarea válida que él audite si hay pensiones mal otorgadas, pero lo hizo además con un mal funcionario y con sospechas de corrupción en ese organismo. Entonces, me parece que hay mucho de ideología, diría que hay mucho de batalla cultural malentendida, porque la verdad que pelearte con todos esos sectores sociales cuando vos querés dar una discusión cultural, porque querés cambiar la idiosincrasia de un país que siempre apostó, no quiero decir que siempre fue solidario, porque parece una frase trillada, pero que siempre entendió que la clase media es un valor en sí mismo, que hay que aspirar a ser un país de clase media, que hay que atender a los más vulnerables, en mayor o menor medida todos los gobiernos lo hicieron, y que hay una cultura de cierta solidaridad que es un valor para los argentinos. Entonces, creo que Milei quiere dar la peor de las batallas culturales, la que está bien, y no en todo caso la de la transparencia, que por ahí falta en todos los organismos públicos o en todas las instituciones de la Argentina, o una batalla de la anticorrupción, que evidentemente es transversal y a su gobierno también le toca. Me parece que hay mucho de eso y que efectivamente hay plata si sos inteligente para buscar de dónde sacar. Digo, no hay toda la plata que tiene que haber, no hay. Y el presupuesto tiene que ser superavitario o equilibrado al menos, tiene razón en eso.
pero él creo que dio muy mal esas peleas y las dio con una insensibilidad que lo caracteriza y con una intransigencia que habla de su carácter, de su soberbia y de su torpeza. Juan, ¿te parece que esa es hablando de batallas culturales, es una suerte de batalla cultural que ganó Milei? Porque si bien él radicalizó la discusión y la llevó a un extremo que es incluso ridículo, porque estamos hablando de plata para discapacitados, para jubilaciones, Ujú. para universidades, previo a lo que fue el gobierno de Milei, costaba a veces dar la discusión de que las cuentas tienen que estar ordenadas. ¿Te parece que algo cambió ahí en la Argentina de Milei? Yo creo que algo cambió, pero creo que venía de antes de Milei. Creo que Mauricio Macri empezó a dar esa batalla antes, que parte del peronismo la reconoció, digo, más allá de lo pésimo que fue el gobierno de Alberto y de Massa, se hablaba de ese tema ya, Juntos por el Cambio lo seguía mencionando, y en algunas oportunidades el gobierno lo tomaba, no para hacerlo, pero sí para dar una respuesta a eso, y que Milei le asignó un valor mucho más grande y, y nos mostró que el equilibrio fiscal es poderoso como ancla para bajar la inflación. O sea, la verdad que en eso hay que reconocer que el resto de la política lo subestimó. Si bien para muchos de nosotros era un valor, era una meta a seguir, y el primer gobierno de Kirchner tuvo equilibrio, y el gobierno de Dualde lo tuvo, y hubieron unos pocos gobiernos que esto lo tuvieron, nos habíamos olvidado lo poderoso que era para controlar algunas variables económicas. Y no pensamos esa primera experiencia del kirchnerismo, que venía del fracaso del 2001 y hasta que no expandieron el gasto de manera desorganizada y en algún punto irresponsable, nos habíamos olvidado que eso nos había controlado todas las variables. Creo que ahora esto ojalá haya llegado para quedarse, yo creo que sí. Lo que sí hay que ser consistente en el resto del programa económico. Vos no podés decir que el dólar va a ir a 700 pesos, como lo escuchábamos al presidente en marzo, abril de este año. Querer, digamos, algunas fantasías que tiene el presidente, que tuvo el presidente, que además disociaba mucho a la gente de lo que él decía. Si vos recorres comercios y hablas con la gente, sobre todo en el comercio, sobre todo en el consumo más masivo, te dicen, ¿cómo puede ser que me digan que la economía está bien si yo la veo mal? Y esa contradicción que se le genera al ciudadano, yo creo que es en gran parte el resultado de la provincia de Buenos Aires. Que quiere creerle a este presidente, igual que sea, porque necesita estar mejor, pero que dice, el presidente me dice algo que yo no veo, que es la economía está creciendo como no sé qué, que Toto Caputo es el mejor ministro de Economía de la historia, o que este es el mejor gobierno de la historia, y esto es lo que empezamos a, ojalá, dejar de ver en la cadena nacional. A mí me cuesta creerle al presidente, creo que es solo una estrategia, eh, una táctica, mejor dicho, coyuntural, y que después su carácter va a volver a aflorar y vamos a volver a ver a la persona que siempre vimos, pero bienvenido sea, aunque sea para tener presupuesto o para tener un tiempo de cierta normalidad, de cierta discusión más tranquila. Sí, parte de lo que decís parece haber sido como que el gobierno acusó recibo porque por primera vez en su discurso le habla a la gente, le habla a esas personas, justamente en parte de lo que fue el discurso de la cadena nacional, escuchábamos al presidente que se refiere a todos esos que hoy no están sintiendo los beneficios de una macro ordenada, pidiéndoles un poco más de paciencia, y escuchamos otra vez la frase, lo peor ya pasó. Por otro lado, estamos hablando con Juan Manuel López, diputado nacional de la coalición cívica. Juan, esta semana va a ser una semana clave, mañana, sobre todo en diputados. ¿Cómo viene el poroteo? ¿Qué crees que va a pasar en las distintas votaciones que se van a desarrollar mañana? Bueno, me da la sensación que la ley de emergencia pediátrica vamos a lograr otra insistencia del Congreso de la Nación. Es muy difícil que alguien se oponga a una ley que pretende cuidar, proteger a los niños y a un hospital que tiene prestigio nacional e internacional,
donde van chicos de todas las clases sociales, con obra social, sin obra social, porque ahí lo que hay es calidad para atender a las personas. Y aparte, digo, cualquier persona, tenga o no tenga hijos, se ve en el niño que fue o en el niño que conoce o al que le tiene afecto y sabe que no hay alternativa posible que no financiar ese lugar. Después la ley de universidades sí van a estar los números un poco más ajustados, pero me parece que sería bueno que podamos insistir, más allá de que la universidad pública merece mejorar la calidad de su gasto, yo eso no tengo dudas, pero también es cierto que nos define culturalmente a los argentinos y que le da la posibilidad a mucha gente de aspirar a un mejor futuro y que además investiga y que además en la mayor parte de los casos es prestigiosa. Pero sí, creo que ahí por ahí los números no van a estar tan holgados. Yo creo que eso lo vamos a ver recién en el recinto, como suelen ocurrir con este tipo de cosas. El gobierno va a negociar para ver si hay algún grupo de diputados bueno, que le sostienen el veto, pero doy por descontado que la ley de emergencia pediátrica va a salir como salió la ley de discapacidad. Hay temas en los que hay mucho más consenso de lo que el presidente creía, y el presidente, insisto, tiene que entender que, que eso que hizo ayer en la cadena nacional es lo que corresponde, que es tratar de acercarse en algo a lo que siente la gente. Porque, insisto, la gente se ve disociada en este presidente que discutía con todo el mundo y que trataba a los economistas más prestigiosos de este país de chantas, de mandriles, y a los periodistas de ensobrados y a los políticos de degenerados. Bueno, ahora parece que muchos teníamos razón y que el presidente en realidad estaba montado en una soberbia y en una locura bueno, que solo están en su cabeza. Juan, muchas gracias por esta charla en Radio con vos. A ustedes, muchas gracias.